Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que ustedes sintonicen con nosotros, sean bienvenidos a este podcast, Escuchando tu Salud. Y bueno, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero. Y el día de hoy tocaremos un tema importante sobre la salud y las enfermedades que existen en la actualidad, el cual es la diabetes mellitus. Y por ellos tenemos la participación y colaboración de los siguientes estudiantes de la Facultad de Medicina. Y por ello iniciaremos la presentación de cada uno de ellos, iniciando por María Fernanda Paricio Lorenzo, que nos acompaña el día de hoy. Josué Carmelo Hernández Vega, Orlando Catarán Leiva, Geliani Jiménez Jaimes y Jesús Solís Nava. Y obviamente su servidor, quien estará aquí con ustedes informándoles sobre esta enfermedad. Y bueno, chicos, de esta manera damos la bienvenida a María Fernanda, quien nos va a acompañar el día de hoy. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, platícanos un poco sobre esta enfermedad y cuéntanos. Hola chicos, buen día, muchas gracias por la invitación al podcast. Es un gusto y un placer estar aquí. Primeramente, me gustaría empezar a dar una pequeña introducción del tema que abarcaremos hoy, que es sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno en el que el organismo no produce suficiente cantidad de insulina o no responde normalmente a la misma, lo que provoca que la concentración de azúcar, a lo que llamamos glucosa en la sangre, sea normalmente elevadas. Teniendo en cuenta la información que nos acabas de dar, ¿nos podías dar una breve introducción o explicación del por qué le llaman diabetes mellitus? Se suele utilizar el término diabetes mellitus y no sencillamente diabetes para designar una enfermedad con el fin de distinguirla de la diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno relativamente poco frecuente, como muchos ya sabemos, que no afecta a la glucemia, pero que también origina un mayor volumen de orina, que se conoce también como poliuria. Entonces, ¿la glucosa en nuestro organismo es fundamental para nuestro funcionamiento normal? Por lo general, cuando el cuerpo absorbe los azúcares simples, los transforma todos en glucosa, que es un combustible importante del organismo. La glucosa es el azúcar que se desplaza por el torrente sanguíneo y que las células recogen. El cuerpo también puede producir glucosa a partir de grasas y proteínas. Azúcar en sangre quiere decir en realidad glucosa en la sangre. Sin duda alguna, es una información muy valiosa la que nos acaban de compartir. Pero ¿tendrán alguna información estadística, números que nos digan cómo ha afectado esta enfermedad a la población? Hola, buen día, mi nombre es Josué Carmelo Hernández Vega y soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, agradezco mucho la invitación que me has brindado, espero poder aportar un poco de mi conocimiento que he adquirido. Y bueno, comenzaré primero que nada hablando sobre la diabetes, que la diabetes se ha convertido rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de la salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel mundial, de 1995 a la fecha casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra actual estimada en más de 347 millones de personas con diabetes. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México son en ese orden los países con mayor número de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que causa muchos factores se podría decir alteraciones en el cuerpo. En su etapa inicial no produce síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura. Se ha estimado que la esperanza de vida de individuos con diabetes se reduce entre 5 a 10 años. En México, la edad promedio de las personas que murieron por diabetes en 2010 fue de 66.7 años, lo que sugiere una reducción de 10 años. El desafío para la sociedad y los sistemas de salud es enorme, debido al costo económico y la pérdida de calidad de vida para quienes padecen diabetes y sus familias, así como los importantes recursos que requieren en el sistema público de la salud para su atención. Algunas estimaciones indican que, por ejemplo,
En Estados Unidos, desde 1997, destina más de 15% de gasto de la salud de este país para la atención de los diabéticos. En México, las estimaciones existentes son muy variables, con cálculos de costo de atención por paciente que van desde $700 hasta $3,200 anuales, lo que se reduce en 5 a 14% de gastos en salud destinado a la atención de esta enfermedad y sus complicaciones. Inversión que, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, se relaciona directamente con la tasa de mortalidad por esta causa. Sin duda alguna esta información es muy importante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que los datos y los números no mienten. Son datos y cifras alarmantes para nuestro país, ya que está siendo afectada por esta enfermedad, una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a la mayoría de la población mexicana. Y no solo eso, también afecta a la economía y los costos para la atención de los pacientes que padecen esta enfermedad. Y bueno, para proseguir con este podcast daremos la bienvenida a la participación de nuestra compañera Heliani, quien también nos compartirá una información valiosa para conocer más de esta enfermedad. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Heliani Jaimes Jiménez, estudiante de la licenciatura médico cirujano. Es un honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de mi conocimiento acerca de la diabetes. Bueno, les hablaré sobre la etiología. En un principio se pensaba que el factor que predisponía para la enfermedad era un consumo alto de hidratos de carbono de rápida absorción, pero después se vio que no había un aumento de las probabilidades de contraer diabetes respecto al consumo de hidratos de carbono de asimilación lenta. Entonces, platícanos un poquito más acerca de cuáles son los factores o cuáles son las causas que originan esta enfermedad. Un dato importante que leí en una revisión del 2018 concluye que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar tanto la diabetes tipo 1 como tipo 2 es el consumo de gluten presente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena. El gluten provoca un aumento de la permeabilidad intestinal, independientemente de la predisposición genética, es decir, tanto en celíacos como en no celíacos. Contiene péptidos citóxicos que atraviesan la barrera intestinal y provocan inflamación sistémica. Estos péptidos penetran en el páncreas, afectan su morfología y pueden inducir estrés de las células beta, que son las responsables de sintetizar y segregar la insulina. Es una excelente información que nos compartes el día de hoy, ya que ahora ya conocimos cuáles son las causas y los factores predisponentes para esta enfermedad. Para seguir compartiendo esta información y conociendo más acerca de esta enfermedad, daremos la participación de nuestro compañero Orlando Catalán Leiva, quien también nos aportará información importante de este padecimiento. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Orlando Catalán. Mucho gusto y seas bienvenido a este podcast. Cuéntanos, ¿qué más factores hay para padecer esta enfermedad? Como el factor genético, se hereda la predisposición a tener diabetes, no la diabetes en sí. Solo el 13% de los niños y adolescentes con diabetes tienen un padre o un hermano con esta enfermedad. Sabemos que la causa no es totalmente debida a la herencia por los estudios que se han realizado en gemelos idénticos. Cuando un gemelo tiene diabetes tipo 1, solo en la mitad de los casos el otro gemelo desarrollará la enfermedad. Si la causa fuese únicamente genética, ambos gemelos desarrollarían siempre la enfermedad. La otra causa podría ser por la autoinmunidad. Normalmente el sistema inmune protege nuestro cuerpo, pero en determinadas enfermedades como la diabetes, el lupus y la artritis, el sistema inmune se vuelve contra nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes, se produce una reacción contra las células productoras de insulina. La forma de evidenciarlo en sangre es midiendo los anticuerpos. Estos anticuerpos suelen desaparecer de la sangre de forma progresiva después del diagnóstico de la diabetes. La otra causa también podría ser el daño ambiental. Este factor puede ser un virus tóxico, algo en la comida o algo que todavía desconocemos. Es el puente entre el factor genético y la autoinmunidad. La forma de desarrollar las enfermedades sería las siguientes. Una persona hereda la predisposición a padecer diabetes.
Esta tendencia puede permitir a un virus o a otro factor lesivo dañar a las células beta. Las células beta dañadas al cambiar no son reconocidas y el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos contra las partes de las células. También se activan los glóbulos blancos que se dirigen al páncreas y se lesionan las células beta. También sabemos que la mayoría de las personas que desarrollan diabetes no lo hacen en un día para otro. Se trata de un proceso que puede durar años, incluso iniciarse desde el nacimiento. Muy clara la información, muy precisa y muy certera, pero en sí, nosotros conocemos el tema, pero para nuestra audiencia que nos escucha, que nos sintoniza, ¿cuál sería alguno de los datos o síntomas precisos para decir, sabes qué, estoy a un paso de tener esta enfermedad, o tengo esto, me siento mal, o el síntoma que me diga que estoy a un paso para ser un paciente diabético? Pues bueno, primero que nada, me presento, ¿no? Soy Jesús Solís Nava, de la Facultad de Medicina, el Grupo 104. Y por cierto, muy buena pregunta la que acabas de hacer, porque es muy importante que nosotros conozcamos cómo puede uno saber cuál es el verdadero cuadro clínico de una persona a la cual no se le ha podido diagnosticar la diabetes mellitus, porque sabemos que esta enfermedad, o sea, la diabetes, puede generar síntomas, o más que nada estos signos, ¿verdad?, desde una etapa temprana, sin que ésta sea diagnosticada como tal, ¿verdad? Porque pues es muy importante mencionar que básicamente en el caso de que todavía no se haya diagnosticado la diabetes, ninguno de los tipos, puede ser diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, pero mientras esta no se diagnostique, se puede generar un cuadro clínico de esta misma. Por ejemplo, se pueden generar dos tipos de signos y síntomas que quisiera mencionarlos, ¿verdad? Serían los signos y síntomas que los dividiremos en dos: los signos más frecuentes y los signos menos frecuentes. En este caso, entre los signos y síntomas más frecuentes podemos tener lo que es la poliuria, que obviamente lo voy a mencionar, que la poliuria básicamente es el exceso cuando se genera demasiada orina en el cuerpo, o sea que se genera demasiada orina de lo normal, o sea que va muchas veces al baño por el motivo de orinar, desechar orina del cuerpo, y esto es debido a la poliuria generada por una etapa temprana de la diabetes. Asimismo también se le da la polidipsia, que es ese exceso de sed, esa sensación de que nunca se le sacia la sed a la persona, o se hace que tiene sed demasiado, o sea, tiene demasiada sed, tiene demasiada deshidratación, y esto genera la polidipsia, que es el exceso de sed en el cuerpo humano, o más que nada en estas personas. Asimismo, también se da la famosa polifagia, que la polifagia no es nada más que el exceso de apetito. ¿A qué me refiero? O sea, básicamente una persona que, por ejemplo, tú y yo que estamos aquí, o nosotros que estamos aquí sentados, o sea, por ejemplo, yo puedo comer tranquilo, normal, y llega un punto en donde me siento satisfecho, como no sé, a las 12 del día, y me siento satisfecho, ¿no? Me siento ya satisfecho, ya todo está bien. Pero llega un punto donde en estas personas que tienen polifagia, a pesar de que ya hayan comido y estén satisfechos, a la hora, a las 2 horas, les da más, o sea, les da más hambre, y esto genera que estén comiendo y comiendo y comiendo dentro de todo lo que cabe, ¿no? O sea, están comiendo y comiendo y comiendo, y llega un punto donde no se satisfacen a ellos mismos, o sea, comen y comen, y esto pues puede generar obviamente desórdenes metabólicos generados asimismo para generar la futura diabetes. Asimismo también otro de los signos y síntomas que pueden ocurrir más frecuentemente en las personas para que son diagnosticadas como diabetes en un futuro es la pérdida de peso, ¿no? O sea, quiero pensar o espero que no, pero pues por lo general todos conocemos en nuestra familia una persona que sea diabética, que tenga diabetes. ¿Qué es lo que notamos de ella? Una pérdida de peso en su cuerpo, o sea, que de repente bajó de peso rápido, pero bajó de peso, o sea, tanto perdió tejido, perdió grasa, como también perdió tejido muscular, o sea, es una pérdida de peso, y pues esto se debe
a que el cuerpo, se debe a que la glucosa no puede almacenarse en los tejidos debido a que estos no reciben la señal de la insulina. Y esto se genera que, a pesar de que la persona padezca de polifagia, que ya la mencioné, que es el exceso de comer, a pesar de que ya ella lo haya generado, a pesar de esto, esta persona va a tener pérdida de peso, porque si la glucosa no se puede almacenar en los tejidos, no se puede almacenar grasa, y por ende la persona no puede subir de peso, y solamente le queda bajar de peso. Asimismo, tenemos otro que es de los signos y síntomas más frecuentes. Está lo que es la fatiga o el cansancio, ¿ok? La fatiga o el cansancio es básicamente, como su nombre lo dice, la fatiga, que se sienten cansados todo el día, que no tienen ganas de hacer nada, no quieren ni levantarse de la cama, les cuesta hacer tanta actividad física que antes no les costaba. Y esto se debe tanto a la pérdida de peso como a la polifagia, a los desórdenes metabólicos que ocurren dentro del cuerpo humano cuando la persona padecerá diabetes en un futuro. Ya que, como mencionamos, estos síntomas se presentan en una etapa temprana, cuando la diabetes no se ha diagnosticado como tal. Asimismo, también tenemos los cambios de agudeza visual, que los cambios de agudeza visual, me refiero a estos cambios de que la persona ya no puede ver bien de la misma manera, que la persona ya no puede percibir con una agudeza visual, que a cierta distancia ya no puede distinguir las cosas. Por ejemplo, las personas que antes las podía distinguir a unos metros, ahora son menos los metros que puede distinguir a las personas. Y esto es uno de los síntomas más frecuentes. Son los signos y síntomas más frecuentes, estos que le mencioné: la poliuria, la polipsia, la polifagia, la pérdida de peso, la fatiga o el cansancio y los cambios de agudeza visual. Asimismo, existen otros tipos de signos o síntomas que son los menos frecuentes, que no ocurren seguido, pero que pueden ocurrir, amigos. Estos pueden ocurrir. Por ejemplo, en mujeres puede ocurrir la vaginitis, mientras que en los hombres balanitis. Asimismo, puede haber una aparición de glucosa en la orina, u orina con un sabor dulce, aunque obviamente no la van a probar ni nada, pero pues con las tiras reactivas se puede saber la cantidad de glucosa que hay en la orina, y cuando hay un exceso de glucosa en la orina se debe a esto, ¿no? La diabetes. Asimismo, puede haber una aparición de impotencia en los hombres, puede haber dolor abdominal, puede haber hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas que cicatrizan lentamente de lo habitual. Asimismo, existe la debilidad, la irritabilidad, los cambios de ánimo, las náuseas, los vómitos y lo más característico, que también puede ser poco frecuente, pero es el mal aliento, que a pesar de que esta persona tenga un buen cuidado bucal, genera un mal aliento. Y por ende, estos son los signos y síntomas, y estos son básicamente los signos y síntomas que puede haber en una persona, o que más que nada existen en las personas que padecen diabetes en un futuro. Y pues este es el cuadro clínico de la diabetes. Chicos, de verdad, muchas gracias por la información que nos han compartido el día de hoy. Esa información es muy valiosa y, como lo dijeron los chicos, hay que prevenir esas enfermedades para evitar una complicación en un futuro. Hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, hay que evitar llevar una vida sedentaria para evitar esas enfermedades que pueden causarnos un daño crítico en nuestra salud y de esta manera reducir nuestra calidad de vida. Hemos llegado a la parte final de esta información, de esta área, de este momento, de este espacio que compartimos contigo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, para que te cuides mucho y cuides tu salud. No dejes de sintonizarnos porque seguiremos compartiendo más información sobre la salud en este podcast Escuchando tu Salud.